Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, un placer enorme reunirme con él aquí en los estudios del Canal 16, el doctor Fulgencio Severino, porque lo hacíamos en todo este proceso a través de la plataforma Zoom y nosotros hacíamos las entrevistas y los encuentros, pero ahora gracias a Dios las cosas han ido cambiando y ya el doctor nos está visitando directamente aquí en los estudios del Canal 16. Doctor, buenos días para usted. Buenos días, Miosotti, buenos días a los amigos televidentes. Para mí un gran honor aquí acompañarte en esta mañana. Doctor, su lectura, iniciando formalmente esta semana de trabajo, a 6 días de las elecciones, una lectura del panorama que nosotros estamos viviendo, los pros y los contras, dígamelo todo. Bueno, depende de cuáles parámetros, si son desde el punto de vista de las simpatías electorales, si son desde el punto de vista económico. No quiero hablar de, quiero dejar de lado lo de las simpatías, eso que lo haga la gente. O sanitaria. Entonces, si es desde el punto de vista sanitario, pues todos estamos conscientes de que estamos en un momento muy difícil, que es importante que la gente lo sepa, que tiene que tomar sus medidas, porque esta es una semana de mucho activismo político, de muchas aglomeraciones. Es una semana en la que cuando uno analiza el comportamiento del número de personas que se han infectado en los últimos 14 días, se da cuenta como el 14 teníamos entre 300 y 400 casos, y como en los últimos 5 días, pues los casos andan entre 700 y 800 casos. Igualmente el número de casos activos, que siempre para nosotros desde el punto de vista de la enfermedad es muy importante, porque aunque se habla del número de personas que se han infectado en estos casi 4 meses de pandemia, la gran verdad es que lo que importa es la cantidad de gente que está activa, que pueden seguir enfermando a otras personas. Entonces esto ha venido creciendo de forma muy acelerada. Como usted es médico, yo le voy a decir, le voy a poner este planteamiento de algo que yo vi yo misma. Un reportaje que pasaron por un noticiero hermano y la periodista entrevistó a una señora que se había movido a un punto como de salud pública, como hacerse la prueba. Y ella dijo, yo estoy contagiada de la enfermedad, pero yo soy asintomática. ¿Cómo es posible, esto es una pregunta como ciudadana, cómo es posible que el Ministerio de Salud Pública permita que una persona salga, era una persona de escasos recursos, pobre, que me imagino que tuvo que haberse subido en un vehículo del transporte público, y que eso se maneje de esa manera, sabiendo de antemano que puede contagiar a más personas? ¿No es el ministerio que debería enviar un personal a la casa? ¿O cómo es que se maneja y se ha estado manejando todo eso? Bueno, lo primero que en asintomático es muy difícil, porque a menos que no sea por contacto con un enfermo, no se sabe cuál sería la motivación o las causas por las que a una persona asintomática le iban a hacer las pruebas. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque si tú estás asintomático, se supone que la prueba nada más se le hace a 2 tipos de personas: o al que tiene síntomas compatibles con la enfermedad, o aquellas personas que aún estando asintomáticas han estado en contacto con un paciente enfermo, o sea, con un sintomático, porque... Sí, pero una persona asintomática puede contagiarme de la enfermedad. Sí, claro, todos pueden contagiar, tanto el asintomático como el sintomático. Pues entonces esa persona era un peligro público estar en las calles. Si es verdad que ella estaba asintomática y que tenía la enfermedad, no sé cómo lo sabía, porque si se fue a hacer la prueba, no sabemos cómo lo sabía ella, a menos que no fuera una persona que se había hecho ya la prueba. Exactamente, eso fue lo que yo entendí. O que se había hecho una prueba rápida en uno de esos operativos, le dio positivo, y lo que dicen las reglas es que, por ejemplo, la prueba rápida, que es para detección de anticuerpos, hay 2 tipos de anticuerpos, que son los anticuerpos agudos, que son los que hablan de la posibilidad que tú tengas la enfermedad, y los anticuerpos que ya no son agudos, que son los que tú te quedas con ellos por algún tiempo, que dicen que tú
tuviste la enfermedad, pero que ya no la tienes. Entonces, quiero aprovechar un minuto de este encuentro con usted para que usted le diga a la gente, porque hay mucha gente que me está llamando, me hace la pregunta, pero yo no soy médico. Una persona, por ejemplo, que sienta que comienza con alguno de los síntomas, pero estamos hablando de personas de escasos recursos, ¿cuál es la primera medida que debe tomar? Porque yo escucho que la autoridad te le dice, usted ya entra en un proceso de cuarentena en su casa, pero lo normal no es que llame a la autoridad. bueno, lo normal es que llame para que le hagan las pruebas, porque no todo el que tenga síntomas de la enfermedad la va a tener, porque hay otras enfermedades, inclusive virales, que pueden simular que tiene la pandemia. Es decir, que desde esa perspectiva lo correcto sería que ella vaya a un médico, el médico la Doctor, vea. pero si tiene que montarse en un carro público, entonces va a seguir Sí, contagiando pero personas. ahí es donde funciona el sistema de atención primario, es decir, en todas las comunidades se supone, en el caso del Distrito Nacional, que en la mayoría de los barrios hay algún centro de atención cercano, que ella no tiene por qué ir obligatoriamente a un gran hospital. Es decir, que aquí ha faltado Orientación, y no, una aquí ha faltado estrategia, orientación. aquí no ha habido estrategia de manejo de la enfermedad. Exactamente. Inclusive lo que se ha estimulado es que toda la gente vaya a hospitales. Entonces, tal como tú señalas, una gente tiene que ir a un hospital, tiene que montarse en un vehículo público y va a contagiar. Por eso el que se monte en un vehículo público, eso Claro, es buscándose un problema. Claro, cuando lo correcto era que se pusieran en práctica todas las unidades de atención que hay en todos los barrios y muchos subcentros que existen en las comunidades para que la gente enferma o que tuviera síntomas de la pandemia, pues pudiera rápidamente ir a esos centros y ahí se le pudiera indicar la prueba. Una vez tiene la prueba, lo correcto es que el ministerio tuviera un teléfono disponible para hacerle la prueba, pero lamentablemente no ha funcionado así, aunque en principio se pusieron a disposición también de los pacientes no asegurados o los pacientes que tenían el régimen subsidiado, los laboratorios privados. El hecho de que el gobierno solamente habilitó en este proceso 4 laboratorios, que fue el Laboratorio Nacional y 3 privados, y eso no es suficiente para la gran cantidad de pacientes que ha habido que hacerle pruebas. Estamos hablando de más de 140,000 personas y la gran cantidad de gente que se ha quedado sin pruebas. Entonces, Doctor, escúcheme que le interrumpa. Me ha chocado grandemente que el ministro ha dicho en las últimas semanas que hay laboratorios de eso que no le han reportado a tiempo. Es decir, que yo el análisis que he hecho es que aquí se pudiesen estar contando personas de que ya no están en este mundo, de que ya hace tiempo que debieron haberse cuantificado y se está haciendo tarde. Así es, todas las estadísticas que se dan no son ni en tiempo real, ni son reales, todas las estadísticas, ni se reportan todos los muertos, ni se reportan todas las pruebas que dan positivas. Es decir, que aquí desde el punto de vista de los números, hay un subregistro que es bastante significativo. Regularmente en República Dominicana los subregistros son muy altos, muchas veces porque son no muy específicos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en los boletines, es muy frecuente que digan que tienen decenas de casos que no sabe de dónde son. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú no sabes de dónde son, lo que está señalando es que tú no lo puedes contactar. Y si tú no puedes contactar al que está infectado, tampoco puedes contactar a los que estuvieron en contacto con esa persona enferma. Sí. Por eso es que tú ves que aquí, desde el punto de vista del manejo de la epidemia, ha sido un desastre. O sea, nosotros, lo que pasa es que tuvimos un primer momento. Nosotros hemos pasado por varias fases. Una primera fase de mucha gente que se enfermó, clase media, gente de cierto riesgo, que fue cuando tuvimos el primer brote. Bien, luego vino una fase de contagio de mucha gente joven, que ha permanecido. Y hoy estamos entrando en una fase de gente de edad mucho más avanzada, que es lo que está creando una demanda muy fuerte en este momento de camas hospitalarias. Entonces, por eso tú ves que en los últimos boletines estamos hablando de más de 200 camas en cuidados intensivos. El paciente que va a cuidado intensivo, aproximadamente el 50% va a fallecer. Por eso nosotros siempre hemos insistido mucho en que lo correcto, desde el punto de vista de la salud pública, es un manejo para evitar que la gente enferme.
Porque si bien es cierto que la enfermedad, la mayoría de las personas no van a entrar en caso moderado o severo, que no van a tener ni siquiera que hospitalizarse, ese 15% que se ve en la obligación de hospitalizarse, y un 5% de ellos, puede ser menos, depende de la población a que se trate, puede demandar cuidados intensivos. Son estos que van a cuidados intensivos los que tienen una alta tasa de mortalidad, porque esta es una enfermedad que, aunque en todos los estudios que tuve estamos hablando de promedio de 7% de fallecimiento, los estudios de los pacientes Sí, claro. que van a casos severos, por ejemplo, pero puede llegar hasta un 11% de las personas que caen en casos severos. O sea, estoy hablando de la gente que se hospitaliza por problemas de disminución en la concentración de oxígeno en sangre. Entonces, lo más importante siempre en esto es que se apliquen aquellas medidas que lamentablemente el gobierno nunca quiso aplicar en República Dominicana y que han demostrado ser efectivas, como era saber quién eran las personas enfermas. Entonces había que hacer muchas pruebas, aislar a los enfermos, buscar los contactos con esos enfermos. Que si se hubiesen hecho otra cosa hubiese sido. Así es. Tengo que entrar de lleno. Vamos a hablar de política ahora, doctor. Una semana crucial, a 6 días para entrar y para que llegue el momento crucial para todos nosotros los dominicanos y las dominicanas, ir a votar, a escoger los mejores hombres y las mejores mujeres que están dentro de todas las organizaciones políticas. Uno tiene que verlo esto desde diferentes puntos de vista, y eso es lo que yo quiero que usted me analice ya en esta parte del programa. En cuanto a lo que tiene que ver con la inclinación y todo lo que han estado mostrando las encuestas, y principalmente con todo lo que ha estado hablando el presidente Danilo Medina después de esa reunión del Comité Central, dijo el presidente que los compañeros del partido tienen que defender el voto, porque en el anterior proceso lo hicieron como señoritos. ¿Qué lectura tiene esa palabra del presidente de la República? Bueno, lo primero que es un cuadro de desesperación, porque nunca se ha visto a un gobernante, o a los gobiernos nunca nadie le hace fraude. Lo normal es que los gobiernos son los que hacen fraude. Entonces la oposición nunca tiene capacidad para hacer fechorías, como el presidente de la República dijo. Hay que ver esto de manera invertida. Hay que mirar hay que leer esto donde él está mandando a los PLDistas a hacer fechoría. ¿Me entiendes? Porque siempre en la vida se evalúan las cosas siempre en la dirección de quien tiene el poder. Es decir, cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de respuesta se vincula con el poder. Entonces, cuando un gobierno dice, mire, yo necesito que usted se comporte como un hombre, no como un señorito, porque inclusive utiliza palabras que no deberían ser propias de un presidente, lo que está diciendo, vayan a la mesa a hacer cosas mal hechas. Y eso sí sería muy peligroso, que en esta etapa de la vida política de República Dominicana, que uno pensó que eso estaba superado, en un cuadro de desesperación, el presidente de la República esté mandando un mensaje a sus seguidores de que vayan a comportarse como bravucones en una mesa y a crear disturbios, porque eso es lo que significa compórtese como un hombre en el argot de nosotros los dominicanos. O sea, que en un país como este eso es sumamente por eso, peligroso. Porque puede ser mandar a la mesa a crear dificultades. O a no aceptar. A no aceptar el resultado, sí. ¿me entiendes? A violentar la mesa, pues decir, porque tú le estás diciendo, como presidente, tú le estás diciendo, usted tiene el respaldo mío, haga todo lo que usted tiene que hacer en la mesa para evitar que nosotros perdamos. Eso sí. fue lo que le digo. Hagan ustedes su trabajo, que nosotros hacemos el nuestro aquí. Entonces, que si yo, no, y se hizo referencia en el anterior proceso, que si yo, ¿cuántos votos nulos? Dice 132,000 que perdieron sí, 23 y que no alcaldías. podía ser que se comportaron como señoritos. Así es, entonces eso fue un mensaje muy negativo. Pienso que al presidente de la República hay que tranquilizarlo, porque tiene un estado de desesperación. No, yo fuera más lejos, yo diría que el presidente de la República debería, antes de las elecciones, pronunciarse en torno a eso.
Por cogerse unas vacaciones, que se esté tranquilo. No, y que pues no deje le pide vacaciones, doctor, porque él va a coger vacaciones a partir de agosto. Usted es muy abusador. pero Doctor. me refiero cuando uno es... Doctor, usted quiere abusar Pero más. yo te digo que cuando uno está en una etapa de esa magnitud que se cree que las cosas tienen que ser como uno la ve, uno coge su vacación y reflexiona, porque lo vimos, por ejemplo, en su mítines de campaña, violentando todas las normas sanitarias que ellos mismos han establecido. O sea, y que el presidente lo haga, o sea, me parecía a Donald Trump, me parecía a Bolsonaro. Es decir, y tú en este país donde el nivel educativo no es tan elevado, donde la propia gente durante todo este periodo ha estado desafiando la pandemia, es de poco agrado ver al primer mandatario estimulando ese tipo de cosas. Es decir, si usted está diciendo que la gente tiene que tener distanciamiento social, si usted está diciendo que se pueden hacer actividades, pero respetando las normas internacionales sanitarias para evitar que la gente se contagie, porque usted mismo ha estado diciendo que la disponibilidad de camas que usted tiene en el hospital o en los hospitales públicos y privados está llegando a un periodo crítico, no se justifica que usted esté estimulando a que la gente se contagie. Entonces, pienso que el presidente de la República debe entender que en la política se pierde y se gana, y que hay que saber estar abajo y arriba. Por eso uno tiene siempre que comportarse de forma adecuada. Yo siempre he dicho que en los políticos hay dos tipos de personalidad. La personalidad de la naturaleza antropológica de los seres humanos, que es el deseo de ser bueno, pero esa cultura egoísta de la opulencia, del deseo de tener muchos recursos, lo convierte en venenoso. ¿A qué usted cree que sea que para el político dominicano, de manera generalizada, porque me parece que todos que lo han hecho, pues sea tan difícil como reconocer que todo inicio tiene su final? Y aquí nadie quiere salir porque se supone que si el pueblo va y vota y escoge a un candidato determinado, es la voluntad popular. No debería haber como un respeto entre políticos de eso. Bueno, yo creo que básicamente la política se convirtió en un conflicto de intereses. O sea, la política dejó de ser la filosofía de la que hablaba Sócrates, Platón, Aristóteles. Es decir, la política era la actividad mediante la cual los ciudadanos estaban comprometidos con el bienestar común. Por eso hablábamos antes de filosofía política, que era en lo que todos creíamos en nuestra etapa. Es decir, cuál debe ser el comportamiento de un ciudadano. Y hablábamos de ética política, de filosofía política. Hoy en día los personajes que han incidido más en la actividad política son los maquiavelos, que es la política vinculada al conflicto de intereses. Es decir, de pronto la gente no está en la política porque quiere hacer bienestar a los demás, sino que la gente está en política porque quiere beneficiarse. Y en ese mundo, no es solamente en la actividad política, se da en la medicina, se da en la ingeniería, en cualquier actividad donde perseguir solo fines políticos, si tú el periodismo lo coges, no como una actividad para educar, para dar informaciones, sino que lo utilizas como chantaje porque tú lo que te interesa es el dinero, entonces tú desvirtúas la actividad. Entonces, tiene que ver mucho esto, lo que está pasando. Hoy en República Dominicana, los principales partidos que tenemos han abandonado la filosofía política que proclamaba Juan Bosch, que proclamaba Peña Gómez, para hablar hoy del PRM y del PLD, porque Balaguer siempre tenía la concepción política de Maquiavelo, que la política era, porque se había formado bajo la falda del trujillismo, y entonces siempre pensó que la política era para beneficiar grupos. Entonces, esa pérdida conceptual de que la política era para trabajar por el bienestar común hizo que los políticos se convirtieran en conflictos de intereses, y muchos no logran mantener la fortuna al margen de la política. Es decir,
tú puedes estar seguro que un Félix Bautista hoy tiene muchos problemas con sus empresas. Muchos problemas debe tener. Porque tú puedes salir rico de la política, pero de pronto tiene grandes dificultades para reproducir esa riqueza, porque son riquezas que están metidas en empresas que tienen que funcionar y funcionan principalmente a merced del Estado. ¿A qué se debe que los partidos políticos todavía en pleno siglo XXI, un candidato, una persona con una posición importante, sea de diputado, sea de senador, actual, que esté ocupando la posición, pero que esté siendo señalado y forme parte de un expediente importante en la República Dominicana y en el mundo completo, porque esto le ha tocado a todos los gobiernos en el mundo completo, y los partidos permitan que esa persona sea candidato representando su organización política? ¿Qué nivel de deterioro es ese? Claro, porque hay un culto al dinero. O sea, en la vida, ya te dije que el pensamiento que predomina en los partidos políticos tradicionales es Maquiavelo, que todo está justificado para alcanzar el objetivo. Sí, pero que un partido debería ser responsable y respetuoso de la gente. Debería ser que la ley electoral haga que la dirigencia política de un partido es la responsable de que en ese partido no haya narcotraficantes ni personas vinculadas a la corrupción haciendo vida política. Es decir, lo correcto sería que una persona, una vez ha sido sindicalizada, y ha sido procesada. Aunque el proceso no haya pasado, porque usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero entonces usted no puede participar en política. Debería haber algo que lo aparte del punto de vista de la imagen. Hasta que usted se demuestre. Así es, pero aquí no se da eso, porque aquí la mayoría de los partidos tradicionales están llenos de ese tipo de personajes. Es decir, porque hoy en la actividad política lo que está predominando es... Y nunca se me olvida, como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana tradicional, llegó un momento en que dijeron, una gente como Vido Medina no puede ser candidato, porque ya en el PLD lo que importa es el que tenga capacidad económica para comprar los dirigentes, porque cuando se impusieron las primarias internas como mecanismo, y ese voto, ¿cómo que se le llama? El voto preferencial, es un voto donde tú estás buscando que la gente de tu partido vote por ti. Y eso, si bien es cierto que era positivo desde el punto de vista de la independencia del voto, lo que hizo fue que apegó el voto a ese tipo de político. Entonces, hoy en día, los políticos que sacan más votos, en muchas ocasiones, son aquellos que tienen mayor capacidad económica para salir a comprar al militante del partido. ¿Por qué? Porque el voto preferencial se concentra, es decir, las candidaturas son del partido, pero dentro del partido le van a tocar a aquellos que han sacado más votos. Entonces, ¿qué hacen esos personajes que tienen dinero proveniente del narcotráfico, del juego ilegal, del tráfico de muchísimas cosas, porque aquí se trafica personas, armas, drogas, muchísimas actividades que se conocen. Y naturalmente una de las más fuertes es la corrupción administrativa. Entonces esa gente que acumulan grandes fortunas, compran a los dirigentes y a los militantes de los partidos para que voten por ellos. Por eso te vas a dar cuenta que hay gente que tiene mucho dinero que va a repetir y va a repetir siempre en determinados cargos. No, hay gente que dentro de su currículum vitae tiene el decir, yo tengo 15 años en el Congreso. Así es. Pero es porque tienen capacidades ya para comprar el voto preferencial, tú sabes. Entonces, todo lo que tenían filosofía política han ido desapareciendo porque creían en la ética, en la gestión pública, o sea, no iban al Estado a enriquecerse. Segundo, no iban a hacer negocio con el Estado. Tercero, no iban a buscar dinero del narcotráfico, porque aquí hay mucho tráfico que le da dinero a los candidatos, con el objetivo de que lo protejan, lavar dinero, o sea, 80,000 cosas que hay que se utilizan aquí, que todos lo sabemos, y que los propios procuradores históricamente han dicho que dentro de todos los partidos tradicionales hay una gran cantidad de candidatos que están muy vinculados con este tipo de tráfico. Entonces, el problema es que se ha abandonado esa filosofía política y por eso tuve a un presidente hablar en esos términos, como si salir del poder
fuera una cosa horrible. No, ¿sí? pero lo que yo he visto... Yo me pregunto que sí. si yo fuera del poder no soy ser humano, y yo soy un ser humano y tú lo eres y nosotros bueno, estamos le en el han poder. dado a demostrar al pueblo que usted, gente, sí está en el poder. Pero yo no entiendo eso. Por eso yo he dicho que el día 7 de julio, aquí habrá gente, los psiquiatras van a tener mucho trabajo. Pero ellos se adaptan rápidamente, porque en principio el temor luego viene, tú sabes que en psiquiatría hay primero, hay mucho comportamiento al temor a perder. El temor a perder primero te hace te niega, o sea, tú te niegas eso, que es en la etapa que está el presidente de la República. Él no quiere aceptar. No quiere aceptar. Sí, pero es duro, porque el que no quiere aceptar y no se preparó primero para decir, bueno, lo que quiera el pueblo. Si yo estuviera en una posición importante dentro de un partido político y ya con una posición determinada, yo dijera, porque yo me debo al pueblo, lo que el pueblo disponga. Sí, porque eso es lo correcto. O sea, lo correcto es que un elemento muy importante de la economía dominicana es que no ha creado los suficientes empleos en capacidades de aportar recursos como el Estado Dominicano, y esa gente no sabe hacer otra cosa, porque tú eres periodista, yo soy médico. Nosotros sabemos vivir de estas cosas que hemos aprendido. Pero ahí hay muchísima gente que no sabe vivir fuera del Estado. No. Por ejemplo, yo, el presidente de la República, nunca en mi vida le he conocido un trabajo. Nunca en mi vida le he conocido un trabajo. O sea, ay, aquí hay mucha gente que nunca tú le has conocido un trabajo fuera de ser funcionario público. Sí, de estar en un puesto público. Es decir, ellos se pasaron la vida entera, por ejemplo, en los partidos, viviendo mal, llegan a ocupar una posición en el Estado durante los últimos 30 años y de pronto no saben hacer otra cosa. Entonces yo digo que este es el peor mal. Sí. Deberíamos poner ahí que para usted ser presidente o para usted ser diputado, lo primero es que usted haya tenido que haber tenido un trabajo. Un trabajo para saber a qué usted se va a dedicar. Para saber a qué se va a dedicar cuando usted salga. Ahora necesitamos saber a qué usted se va a dedicar todo este tiempo cuando usted no esté, porque puede ser que esté. Y deberían ponerle que para usted ser presidente de la República debe haber tenido un trabajo que gane casi igual que el presidente. De tal manera que cuando salga pueda volver a trabajar. Porque el tema que uno le ve a muchos funcionarios públicos es como si ellos no supieran hacer otra cosa. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces ellos tienen un temor, porque nada más hay dos formas de temer, o a los ingresos o a que usted caiga preso. Sí. Y aquí se sabe que la gente no cae preso, entonces el temor es a los ingresos. No, y hay que decir públicamente que tener dificultades en la vida no mata, porque nosotros estamos vivos todos los de abajo. Por eso te digo. Estamos vivos todos y felices. Pero hemos aprendido a trabajar, es que ellos no han aprendido a trabajar al margen de esa componenda política. Sí. Entonces, porque yo insisto, hay mucha gente que dice que lo van a meter preso, es que aquí no hay historia de eso. No, aquí no hay historia de eso. Eso es mentira. Entonces, ellos no le diga eso a usted, le está diciendo mentira. Ellos no le deberían temer a la cárcel, porque esa no es la historia dominicana. No. Ahora, ¿qué le deben ellos temer? A que van a perder ingresos económicos. Entonces, por eso deberíamos reformar la Constitución y poner un artículo ahí que diga, para usted ser diputado, usted tiene que demostrar que usted ha trabajado en tal área. Cosa de que si usted pierde pueda dedicarse a eso. Para ser presidente también, tú sabes, y que haya tenido ingresos en el sector privado o en X actividades particulares que sean parecidas a las que usted va a ganar. Sí. Porque es que la depresión de perder el poder. Porque yo hago vida política, yo le digo en el partido, yo no tengo conflicto de intereses políticos, porque yo vivo de la medicina. Sí, si usted perdió, usted vaya a yo le digo, el que quiera el puesto, yo se lo doy. Pues yo no tengo esos conflictos, yo ni aspiro a presidente de la República. Si me toca hacer cualquier cosa, lo seré en la vida. Pero yo no ando detrás de esas cosas, porque yo aprendí a ser médico, y se supone que yo debo vivir de la medicina. Yo en eso creo que la política es una actividad que la puedes hacer tú como periodista, la puede hacer Modesto como camarógrafo, la puedo hacer yo como médico, pero desde la perspectiva de la visión que uno tiene de la sociedad. Pero no que la política es para yo vivir de ella. No, y es bueno, con esto finalizamos, decirle a la gente que se puede vivir fuera con dignidad. Claro. Y nosotros somos el mejor ejemplo. Sí, nosotros somos el mejor de los ejemplos. Doctor,
Mi cariño de siempre. Usted debería venir todos los días, doctor, en estos días que estamos con este proceso complicado y difícil para que orientar a la ciudadanía en torno a todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Dese por invitado. Tú ya. sabes que yo soy tuyo. Sí. Venga todos los días, doctor, hasta que la gente vaya y vote. Dile al público que tú me llamas media hora antes, que mire, vengan para acá. Fulgencio, arranca. Y Fulgencio, no hay problema. Fulgencio, se te quiere demasiado. Igualmente. Tenemos que seguir estas reflexiones mañana, pasado, todos estos días, para edificar a la ciudadanía. Cuídense mucho, feliz día. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.